tiene 3 manos y yo le corté una. Porque a la larga tiene 2 y ya ustedes la han visto. Desde luego, aquello lo que se convirtió fue en un circo burdo, donde estaba la mofa, donde los arianos quedaron ridiculizados, y ya necesariamente no quedó otra alternativa que exonerar a Atanasio de esa vil acusación. Atanasio era un hombre aguerrido, se dice que era un hombre bajo de estatura, pero está considerado como uno de los gigantes de la fe cristiana del siglo IV. Y entre las cosas que se cuenta de Atanasio es que, como él sabía que Constantino, antes de Constantino morir, como él sabía que Constantino se había aliado con los arianos después que había sido niceno, porque el que emitió la orden de que a Ario se exiliara fue Constantino, pero después fue convencido y lo trajo de nuevo. Pues se dice que un día iba Constantino con su guardia de honor y vino Atanasio y se le paró de frente, brincó sobre su cabalgadura y le exigió que le diera una audiencia para de esta manera demostrarle que todo lo que se decía sobre él eran mentiras, y eran mentiras viles. Desde luego, esto se consideró un acto por parte de Atanasio irrespetuoso, y esto lo que provocó entonces fue que lo exilara. Por esa razón, a él le quitaron el obispado de Alejandría, y entonces se lo entregaron a uno que era ariano, que se llamaba Gregorio. Luego de allí, él se fue a Roma. Atanasio se fue a Roma. Ya Roma estaba conformándose, era la ciudad imperial, y desde luego ya se estaba conformando como el centro de la vida eclesiástica, y desde luego allí Atanasio logró probar que él era el verdadero obispo de la iglesia de Alejandría. Por lo tanto, la iglesia emitió un documento donde declaró a Gregorio un usurpador y ordenaba que Atanasio volviera de nuevo a ocupar la posición de obispo. Desde luego, cuando esto se da, ya Constantino había muerto, su hijo Constantino I también había muerto, y desde luego Constante era el que estaba teniendo básicamente el control del imperio. Así es que Constante apela a Constancio, que gobernaba en Oriente, y le hizo que permitiera a Atanasio regresar de nuevo a Alejandría. Cuando Atanasio regresa a Alejandría, desde luego Gregorio lo único que tenía de distinción era que era un buen ariano, pero no era un buen apóstol, no era un buen obispo, no era un buen dirigente de la iglesia, así que la iglesia estaba en crisis espiritual. Cuando Atanasio regresa de nuevo a Alejandría, lo recibieron como un héroe. Pero desde luego, sucede de nuevo la problemática política. Constante pierde su capacidad del trono, porque finalmente Constancio lo obliga a abdicar, y Constante muere en ese proceso. Así que Constancio domina todo el imperio, y cuando Constancio domina el imperio, Constancio era ariano, y desde luego obligó a todos los obispos a hacerse arianos. Y cuando obligó a todos los obispos a hacerse arianos, él obligó también a los obispos a que declararan a Atanasio como alguien que era condenado por la iglesia. Pero ya la iglesia tenía su gobierno, tenía su código moral, tenía su código ético, y desde luego los obispos dijeron que era imposible condenar a Atanasio como hereje,
porque llana y sencillamente Atanasio era un hombre respetable dentro de la iglesia y que ellos no iban a hacer tal cosa. Desde luego, Constancio él quiso entonces imponerse como emperador para que condenaran a Atanasio como hereje. No lo lograron como hereje, pero desde luego volvió Atanasio a refugiarse. Esta vez volvió a refugiarse en los desiertos de Egipto y desde luego estuvo refugiado en el desierto por espacio de 5 largos años. Durante esos 5 años en que Atanasio estuvo ausente de la vida pública porque estaba huyendo del emperador y de los arianos, finalmente los obispos, todos los obispos, incluyendo los que eran nicenos, so pena de exilio, so pena de persecución, so pena de muerte, tuvieron que abdicar a la postura nicena y todos se habían confesado arianos. Se creó inclusive un concilio. Ese concilio se llamó el Concilio de Sirmio. Y en ese concilio, desde luego, había que contrarrestar el concilio de Nicea. Por lo tanto, ¿cómo se contrarresta el concilio de Nicea? Con otro concilio. Y ese otro concilio fue el Concilio de Sirmio. En ese concilio se obligó a todos los obispos a renegar de la fe nicena. Y como resultado de ello, todos los obispos de la cristiandad en ese periodo se hicieron arianos. Si usted observa bien el marco histórico revela y demuestra que el gobierno ariano no era un gobierno dentro del plan y dentro del propósito divino, era más bien todo un ardid de oportunidades políticas que les permitía en ciertos momentos ocupar posición. Claro, una vez Constancio muere, la semana pasada dijimos que entonces vino al poder Juliano el apóstata. Y aunque para la iglesia fue difícil el que una iglesia, un imperio que ya era cristiano, ahora de repente tuviera a un emperador que era apóstata y que estaba abogando para que la cristiandad fuese olvidada y fuese eliminada y de esta manera volviera de nuevo a la vida del imperio, el sistema cultico pagano. Aún así, Juliano el apóstata vino a ser un elemento providencial. Y alguien me preguntó una vez que qué ventaja yo le podía encontrar a la historia de la cristiandad. Y para mí hay muchas ventajas, pero hay una que es sobre espectacular y sobrenatural. Es que la historia de la cristiandad revela la soberanía de Dios, al Dios de la historia. Porque mire qué cosa interesante. Una iglesia que sube a finales del siglo III y llega al imperio. Una vez llega al imperio es declarada nicena. Y ahora, por unas razones que se dan de manera política, se vuelve atrás la declaración nicena y el mismo que la declaró nicena ahora la declara ariana. Y ahora empieza a correr como ariana. Y después de esto, mueren los que postulan el arianismo. Y una vez mueren los que postulan el arianismo, entonces adviene llana y sencillamente el proceso apóstata con Juliano. Sin embargo, cualquiera hubiera dicho, ahora viene el jaque mate contra la iglesia. Pues no, en lugar de venir el jaque mate, vino una tremenda oportunidad para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque como Juliano era apóstata, a él no le importaban los problemas de la iglesia.